¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que un ser perfecto y todopoderoso se relacione y habite entre seres finitos e imperfectos? Antes de darte una respuesta, permíteme saludarte. Es una bendición poder acompañarte como cada miércoles a través de estas reflexiones. Y bien, la respuesta a la pregunta con la que iniciamos se encuentra en el relato bíblico de principio a fin. Y es un gran consuelo saber que nuestro Dios es bueno y desea estar con nosotros. Él sabe todas las cosas buenas que puede experimentar el ser humano cuando está en una relación correcta y creciente con Él. Porque Él se acercó a su pueblo en la tierra. Las personas tienen la posibilidad de conocerlo y comprender su propósito en la vida, además de muchas otras bendiciones. En el Antiguo Testamento, antes de que Jesús naciera, Dios eligió habitar específicamente entre los israelitas y en todo extranjero que deseara pertenecer al pueblo de Dios. Ser parte del pueblo de Dios significaba experimentar los favores de vivir en la presencia de Dios. Ofrecía guía, protección de los enemigos, incluso hasta comida en algunas ocasiones. Esto explica por qué el mayor castigo para una persona que pecaba era ser exiliado de la comunidad. De hecho, cuando una persona desobedecía una de las leyes de Dios, era separada de la comunión con los demás israelitas. Y aún peor, quedaba aislada de la misma presencia de Dios. Era entonces un castigo muy, muy severo. Aquí es donde entra en escena el sacrificio. Las personas podían ofrecer sacrificios para mostrar que comprendían su culpa delante de Dios y que confiaban en Él. De esta manera Dios les permitía regresar a la plena comunión con el resto del pueblo. Dios es santo y no puede tolerar la presencia del pecado y la impureza. El sacrificio entonces era una forma de volver a ser puro lo impío y restaurar la comunión en la presencia de Dios. Además, permite que las personas impuras que fueron expulsadas de la presencia de Dios regresen una vez más al campamento, que es el terreno de lo santo. En el tabernáculo y en el templo tenían un lugar muy especial y muy importante. Era el altar. Allí el Dios Santo se encontraba con un pueblo manchado por el pecado y la desobediencia. El altar era un lugar de constante movimiento y actividad, ya que los pecadores se acercaban para presentar sus sacrificios a Dios. Sin embargo, estos sacrificios no eran perfectos. No podían abolir completamente el pecado y por lo tanto el pueblo debía ofrecer sacrificios una y otra vez. Además, se necesitaban sacerdotes. Estos actuaban como mediadores entre Dios y el pueblo. Una persona debía llevar su ofrenda al templo y explicar el motivo al sacerdote. La mayoría de los sacrificios se hacían como restitución por un pecado, pero en algunas otras ocasiones se hacían ofrendas como muestra de agradecimiento. Sea como fuere, el sistema de sacrificios fue útil por un tiempo. No obstante, todo esto fue el anticipo de un sacrificio grande y perfecto, el de Jesucristo mismo. Efesios 5:2 dice, Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y Hebreos 10:14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Estos versículos nos muestran que Jesús se entregó voluntariamente como un sacrificio a Dios por nuestra culpa. Además señalan que como Él fue un sacrificio perfecto, ya no necesitamos el sistema de sacrificios que consiste en ofrecer animales por el pecado.
Después de la muerte de Jesús, los judíos y los no judíos que comprendieron que Jesús se ofreció por sí mismo por culpa de sus transgresiones, dejaron de sacrificar animales sobre el altar porque se dieron cuenta de que lo único necesario era el sacrificio de Jesús. Cuán grande es el sacrificio que tenemos en Jesús. Por medio de la fe en Él, somos completamente perdonados de toda nuestra culpa. Y nosotros, al igual que los israelitas de la antigüedad, podemos disfrutar de la presencia plena de Dios entre nosotros. Cuando reconocemos nuestros errores y aceptamos que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Este tiempo de Navidad entonces es un tiempo para recordar el motivo por el cual Jesucristo se hizo carne, vino y por qué habitó entre nosotros. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga.